Vale, vamos con el repaso del tema 2. La genética mendeliana. A Galton se le considera el fundador de la genética de la conducta, como habíamos dado antes en el tema 1. Descubrimiento de la genética. Gregorio Mendel, de 1822 a 1884. Tardó 35 años en presentar sus estudios al mundo. Enmarca su investigación en el contexto de la fertilidad artificial. Descubrió que los genes no se mezclan, sino que se conservan íntegros como unidades de transmisión hereditaria. Y fue el descubridor de las leyes de la herencia genética. Los genes están situados en los cromosomas, vehículo en el que viaja la información de célula a célula y de generación a generación. Las leyes de Mendel. Mendel, en sus estudios, utilizó la planta del guisante y 7 de sus caracteres discretos, rasgos que tienen una variación discontinua y cualitativa, el color de la flor o la textura de las semillas. Vigiló que fuesen líneas puras, que las sucesivas 8 generaciones obtenidas por autofecundación fueran constantes y semejantes, fenotípicamente, a los progenitores. Mendel llevó a cabo la fecundación cruzada entre varias líneas puras. Con los resultados comprobó que la herencia biológica seguía una serie de leyes. Establece que, si se cruzan 2 líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, independientemente de la dirección del cruzamiento. Por lo cual tendríamos aquí 4 puntos. Mendel cruzó 2 plantas de líneas puras, que difieren en uno de los rasgos concretos, que sería generación parental, la P. Unas flores violetas con otras blancas, lo que sería un cruce monohíbrido, 1. Todas las de la descendencia, la generación filial, la F1, presentaba una apariencia en el rasgo considerado, idéntica a uno de los progenitores, independientemente del sexo. Mendel llamó a los componentes híbridos, que fue de color violeta. Al fenotipo color, que se manifiesta en los híbridos, lo denominó dominante, mientras que al que no se manifestaba lo llamó recesivo. Y en el último, en el 4, Mendel llevó a cabo un cruzamiento recíproco. Los resultados fueron iguales. Todos los descendientes seguían presentando las flores de color violeta. Pues habría que quedarse un poco con eso. La generación parental, la generación filial. Y luego, en el fenotipo, en el color, que se manifestaba en los híbridos, los llamaba dominantes, mientras el que no se manifestaba se llamaba recesivo. Esa D y esa R. Primera ley de la segregación de Mendel. Tras obtener la F1, permitió que los híbridos se autofecundasen, dando lugar a la segunda generación filial. En la F2, 3/4 de la generación presentaban fenotipo dominante, mientras que 1/4 era fenotipo recesivo. Lo que acabamos de dar arriba, el fenotipo, el color. En los híbridos había la parte dominante, mientras que la que no se manifestaba era recesiva, pues 3/4 partes era del fenotipo dominante y 1/4 era del fenotipo recesivo. Un 3-1, que después se ve abajo. El carácter recesivo de la generación parental volvió a surgir, pero la proporción era de 3-1. En la F2 aparecieron tanto flores violetas como flores blancas, pero el número de plantas de colores no fue similar. Esta no había desaparecido, simplemente no se manifestaba. Estos resultados indicaban que cada carácter, color de la flor, aspecto de la semilla, etc., era debido a un elemento o un factor hereditario, el gen. Los genes que presentan más de una variante se les llama alelomorfos. Alelos, que nosotros llamamos. No se suele decir alelomorfo aquí en el libro y demás, pero son los alelos. Cruce mendelianos. Cada planta porta 2 genes para cada carácter. Uno procedente de la planta materna y otra de la planta paterna, cuando hay autofecundación del gameto femenino y masculino. Se representa con la A en mayúscula, como veis ahí, al dominante, y A en minúscula al recesivo. Es la forma de diferenciar entre el dominante y el recesivo. El dominante siempre en mayúscula y el recesivo en minúscula. Como vemos reflejado en el cuadro de Punnett que tenemos ahí. De los 2 cruces de la C1, plantas y demás. Durante la formación de los gametos, los alelos se separan, se segregan, de tal forma que cada gameto recibe un solo alelo. Esa segregación, esa separación, hace que cada gameto reciba solo un solo alelo. Al juntarse esos 2 gametos, se restablece
en el nuevo individuo la dotación doble habitual para cada carácter. Vale. Nos aclara aquí como que el tablero de Punnett que es un medio útil y claro para representar los cruces mendelianos. Los genotipos, esto es importante, bastante, es que son de dos tipos. Sí, que lo traen los problemas. Claro, exacto, que es la forma de diferenciarlo. Si al principio es eso, te parece así un poco más sencillo y tal, y se va complicando la cosa cada vez un poquito más, pero si tiras siempre de los cuadros de Punnett y empiezas desde el principio y pensándolo, lo acabas haciendo. Además es súper interesante, es muy bonito esto. Sí. Los genotipos pueden ser de dos tipos, homocigoto y heterocigoto. Homo igual, hetero diferente, entonces, pero ya lo vamos a diferenciar bien. Homocigotos, si los dos alelos son iguales. Por ejemplo, A minúscula y A minúscula, que serían dos recesivos, pero son iguales. Da igual ahí que sea recesivo o dominante, quiero decir, es la homocigoto igual. AA en minúscula o AA en mayúscula, vamos, recesivo y dominante. Solo podrán producir un tipo de gameto según el alelo que portan. Heterocigotos, cuando son diferentes, como veis ahí, una A mayúscula y una A minúscula. Una A minúscula y una A mayúscula. Producirán dos tipos de gametos. Las variantes recesivas enmascaradas en la F1, heterocigota, resultante del cruce entre dos líneas puras, reaparece en la F2, debido a que los miembros de la pareja alélica del heterocigoto se separan sin experimentar alteración durante la formación de los gametos. Importante. Esto que acabamos de ver sería la primera ley de la segregación de Mendel. Luego tendríamos otra ley que es la ley de combinación independiente. Mendel estudió la herencia simultánea de dos caracteres diferentes, el color, por ejemplo, verde-amarillo, y el aspecto, liso o rugoso, de la semilla además. En el primer punto, Mendel cruzó dos líneas puras, una de plantas con semillas amarillas y lisas y otra de semillas verdes y rugosas. Todos los individuos de la F1 presentaban las semillas amarillas y lisas. La ley de la segregación seguía cumpliéndose, la que vimos, ya que todos los individuos tenían el mismo fenotipo. 3. La autofecundación de las plantas de la F1 proporcionó una generación de F2 constituida por las 4 combinaciones posibles en unas proporciones receptivas de 9-3-3-1. Considerándose de forma independiente, cada carácter seguía presentándose en proporción 3-1, como veíamos antes. Resultado, en la F2 había aparecido combinaciones no presentes ni en la generación parental ni en la F1, lo cual implicaba que los caracteres de color y aspecto de la semilla se habían transmitido de forma independiente. De ahí la ley de la que estamos hablando, ley de la combinación independiente. Vale. Los miembros de parejas alélicas diferentes se segregan o combinan independientemente unos de otros cuando se forman los gametos. Vale, vamos ahora con la reproducción sexual y las leyes de Mendel. La biología celular y molecular moderna ha logrado explicar la base material y los mecanismos y procesos que permiten demostrar que las leyes de Mendel son leyes científicas. Primer punto, teoría cromosómica de la herencia. Los cromosomas fueron descubiertos, en 1842 por Carl Nageli. La teoría cromosómica de la herencia señala que los genes están ordenados de forma lineal sobre los cromosomas, ocupando un determinado lugar, un locus, un loci. Los genes tienen un sustrato biológico, el cromosoma. En cada cromosoma se halla un número concreto de genes que guarda la información acerca de determinadas características. Por tanto, en el conjunto de cromosomas de cada célula se encuentra recogida toda la información acerca de todas las características del organismo, desde el color de su piel hasta los tipos de estímulos a los que puede responder. Entonces nos tenemos que quedar con eso, que en cada cromosoma hay un número concreto de genes. Y esos genes, en concreto de genes que guardan esa información acerca de unas características. Entonces ese conjunto de cromosomas de cada célula, en ese se encontraría toda la información acerca de todas las características del organismo. Ahí está toda la información como eres tú. Todo todito. Pero sí. O tan chiquito. Hay un sorbo de agua que me muero. Conceptos. Cromosomas sexuales. ¿Cuáles serían? XX y XY. Autosomas.
resto de cromosomas. Y ideograma es el cariotipo ordenado por parejas de cromosomas homólogos. Estos serían los conceptos así más relevantes de esta parte. Pero bueno, vamos a ir dando más. La herencia genética ha de ser estrictamente equitativa. Los gametos han de recibir una copia y solo una de cada cromosoma, de forma que cada gameto recibirá una copia de cada gen. Entonces quedamos con eso bien. La herencia genética es estrictamente equitativa. En plan, los gametos van a recibir una copia y solo una de cada cromosoma. Entonces cada gameto recibirá una copia de cada gen. ¿Qué tendríamos con esto para entendernos? La diferencia entre el 2N y la N y demás. Pues vamos a ver las células diploides y las células haploides, que ya nos lo dice la propia palabra, pero células diploides, ese di, tiene 2 juegos de cromosomas. Los genes están duplicados. Las células somáticas, las células del cuerpo y demás. La dotación cromosómica será 2N. Cuando veis eso de diploide de ahí, será 2N la dotación cromosómica. El ejemplo, el número de cromosomas de nuestras células es 46. 2N igual a 46. El 23, que sería, pero hay 46. Eso serían las células diploides, que tienen 2 juegos de cromosomas. ¿Y qué serían las células haploides? Pues que presentan un solo juego de cromosomas. Serían las células germinales, los gametos. Eso después lo vamos a ver con la meiosis y meiosis 1 y meiosis 2 y demás, cuando llega abajo de todo, cuando se llega directamente a los gametos y tal, es cuando se ven las células haploides, la diferencia de cómo pasan de unas a otras. Las células haploides, que presentan un solo juego de cromosomas. Entonces nos quedamos con eso. Célula diploide tiene 2 juegos de cromosomas, el 2N en dotación cromosómica, por así decir, que serían pues el número de cromosomas de nuestras células, 46. Las células haploides pues presentan un solo juego de cromosomas. Serían las células germinales, los gametos. ¿Cuál sería la dotación cromosómica haploide? En este caso, se representa mediante la letra N. Antes estábamos diciendo que era un juego de cromosomas. Las células diploide, 2. Entonces, 2N. Entonces, pues las haploides serán N sin ese 2, ya que es solo un juego de cromosomas. Entonces se representaría así, mediante la letra N. El ejemplo, los óvulos y los espermatozoides contienen 23 cromosomas. Vale, pues una vez visto cómo la herencia genética es estrictamente equitativa y el tipo de células diferenciadas entre diploides y haploides, iríamos a la diferencia que habría entre la mitosis, que pone como metosis, pero la mitosis y la meiosis, en este caso. Que después podemos representarlo mejor incluso en el manual, que se ve, a mí personalmente me gusta más este esquema, lo explica un poquillo mejor, pero bueno, vamos a leerlo igualmente y después si queremos lo miramos. Pero bueno, la cosa es eso, diferenciar entre la mitosis y la meiosis como tal aquí. El desarrollo de cualquier organismo vivo pluricelular implica reproducción celular. Hasta ahí bien. Mediante la mitosis, las células se multiplican, mitosis ahí, se multiplican, de forma que una célula se divide y da lugar a 2 células idénticas. Las células somáticas se dividen, haciendo 2 copias exactas de todo el material genético y luego distribuirlo exactamente por las 2 células restantes de la mitosis. Tanto en la mitosis como en la meiosis, al menos hasta la metafase, los cromosomas están formados por 2 cromátidas. Tienen un número diploide de cromosomas formados cada uno por 2 cromátidas. Importante eso, que tanto en la mitosis como en la meiosis, al menos hasta la metafase, los cromosomas están formados por 2 cromátidas. Tienen un número diploide de cromosomas, como habíamos dado antes, el 2N. Diploide, haploide. Está diciendo es que tiene 2 ahí de cromosomas formados, cada uno por 2 cromátidas. Hay preguntas también directas de este tipo. No solamente que te pregunten dentro de las fases de la meiosis y mitosis y demás, saber cuál es la profase, metafase, anafase, telofase, todo eso. También te lo pueden preguntar desde esta forma. En plan, pues, haciéndote ver sobre cromátida, cromosoma, etcétera, y tú saber diferenciar si va a dar 20 cromátidas, si va a dar 40, si va a dar... Simplemente sabiendo esa diferencia entre lo diploide y lo haploide, ese 2N y ese N. Entonces es importante, parecen conceptos así que se pasan un poco por encima. Suelen preguntarlo en plan directo. Claro. Te hacen
ponerlo como un poco en práctica, lo que ya sabes. Sí, es que es un poco la clave. Hay veces que tienes suerte y directamente te dicen, oiga, pues mira esta imagen y dime cuál es Así la profase. es. Pero claro, entonces... Vale, pues sería eso un poco. Diferencia entre la meiosis y... entre la mitosis y la meiosis. Esa mitosis, entendida como la multiplicación, vamos, las células se multiplican y hace que la célula se divida y da lugar a dos células idénticas. Dos copias exactas, vamos, en ese aspecto. Entonces, después tanto en la mitosis como en la meiosis, a menos hasta la metafase, los cromosomas están formados por dos cromátidas. Vamos, que tiene un número diploide de cromosomas, formados por cada uno de dos cromátidas. Vale, la esencial diferencia entre mitosis y meiosis 1, ojo aquí, hay meiosis 1 y meiosis 2. La diferencia entre mitosis y meiosis 1 es que al dividirse en dos, la célula original, por ejemplo, en la mitosis, las células hijas reciben cada una cromátida de cada cromosoma. Vamos, que se mantienen diploides. Serían 46 cromosomas formados por una sola cromátida. Como habíamos visto antes, el 2n igual a 46, ese 23 por 2. Pues eso es a lo que se refiere, que en la mitosis las células hijas reciben cada una cromátida de cada cromosoma. De dos ahí, entonces es diploide. ¿Qué pasa? Eso es en la mitosis. En la meiosis 1, las dos células resultantes reciben cada una un número haploide de cromosomas. Vamos, la mitad de los cromosomas, pero todavía constituidos por dos cromátidas cada uno. Entonces serían 23 cromosomas cada uno, pero formadas por dos cromátidas. Importante saber esa diferencia. Sí, cuidado ahí porque al decir que son dos cromátidas ya piensas que es el doble, pero es al contrario. Exacto. Effective Wonder. Vale. Pues sí. Entonces, meiosis... Bueno, este cuadro que aparece aquí, la comparación entre tal es lo que estamos citando. Pero de todos modos después lo vamos a mirar en el libro y vamos a ir El del fase por fase. lo mejor. ¿Eh? El libro es lo mejor, el dibujito. Sí, el que tiene el de este que tenemos de este año, quiero decir, se entiende muy bien. Pero bueno, ahora vamos a ir hablándolo paso a paso ya en estos apuntes, pero después le podemos dar un repaso ahí de todos modos. Meiosis. Entendamos esto como meiosis y después dentro hay meiosis 1 y meiosis 2 para que se entienda bien. Meiosis. En la meiosis se reparten equitativamente y al azar los genes entre los gametos, de forma que cada gameto recibe una sola copia de cada gen. Sería la división celular reductora. Si la dotación de cada gameto es diploide, 2n, el individuo formado sería tetraploide, 4n. Por eso necesitamos un proceso que reduzca a la mitad el número de cromosomas de los gametos. Si no, la reproducción no podría llevarse a cabo. De ahí que sea una división celular reductora el nombre. Lógicamente, porque si cada gameto es diploide, vamos, 2n, entonces el individuo formado sería tetraploide, vamos, 4n, y no podría hacerse. Entonces, por eso necesitamos un proceso que divida que haga esa división celular de forma reductora. ¿Qué significa eso? Que reduzca a la mitad el número de cromosomas de los gametos, pues si no, en vez saldría un 4n. Entonces, el objetivo de la meiosis es formar los gametos y reducir la dotación cromosómica diploide a haploide. Pasar ese diploide a haploide. Esa es la meiosis. ¿Qué etapas tendría la meiosis como tal? Pues dos etapas que vemos de meiosis 1 y meiosis 2. Pero bueno, pone interfase, se duplica el material genético. Eso ya lo vamos a ver ahora. Meiosis 1 consiste en dividir la célula diploide. Esto es muy importante saberlo también. Todo es importante, pero Sí. esta parte es bastante importante. Después, aparte de leerte el esquema, pues una forma de entenderlo bien. Es que la clave es entenderlo, más que chaparlo, como siempre, pero bueno. Meiosis 1 consiste en dividir la célula diploide, 2n, como ya sabemos, en dos células hija que reciban la mitad de cromosomas, pero con dos cromátidas. Importante eso. Es decir, pasen a ser haploides en cromosomas y diploides en cromátidas. Ahí está muchas veces el truco, porque de hecho incluso en este de Abbey se preguntó una así.
de cromátidas y demás. Entonces, es importante darse cuenta de esto. Esas diploides, por decirlo así, van a pasar a haploides, pero van a pasar a haploides en cromosomas. Y van a seguir siendo, o van a ser diploides en cromátidas. Ese es el rollo. Entonces, meiosis 1 consiste en dividir la célula diploide, la 2N, en dos células hijas que reciban la mitad de los cromosomas, pero con dos cromátidas. Es decir, que pasen a ser haploides. Ese diploide va a pasar a ser haploide, pero haploide en cromosomas. Porque va a seguir siendo... Bueno, va a ser diploide en cromátidas. Eso sería la meiosis 1. ¿Qué sería la meiosis 2? Esta segunda etapa. Pues consiste directamente en una división normal. Es lo que sería... La meiosis 2 es como una mitosis, por así decir. Entonces, la meiosis 2 consiste en una división normal, equivalente a una mitosis, de las células obtenidas en la meiosis 1. Lógicamente, esa meiosis 2 viene de una fase anterior que se llama meiosis 1, que acabamos de leer. Entonces, lo que sería es dividirla de una forma normal y sería lo mismo que una mitosis, sería equivalente a una mitosis, vamos. Las células que se han obtenido de la meiosis 1. Entonces, el resultado es la obtención de 4 células hijas haploides. ¿Qué sería eso? 23, 23, 23, 23. Serían las 4 células haploides. Porque antes, en la meiosis 1, teníamos 2 células hijas que recibían la mitad de cromosomas, ¿os acordáis? Por 2 cromátidas, Pues ahora es eso. Es una división normal, es una mitosis. Simplemente hay que entender ese cambio. Como en la meiosis 1 pasamos de diploide a haploide en cromosomas, pero seguimos con diploide en cromátidas, y en la meiosis 2 es una división normal, lo que sería un equivalente a una mitosis. Entonces, las células obtenidas equivalente a una mitosis de esa meiosis 1, quiero decir, de las células que vienen de esa meiosis 1. De ahí, de hecho, que pasemos de esas 2 células hijas a esas 4 células hijas haploides. Claro. Perfecto. Esta parece que lo entendemos y todo, ¿eh? Que lo entendemos. Debe ser todo... A ver. Vale, pues vamos con la meiosis 1. Ahora esto yo lo leería directamente del esquema. Pero bueno, vamos a leerlo aquí y después si tal, pues leemos el esquema igual. Pero está bien. Se entiende perfectamente igual en los apuntes que en el libro. Lo que pasa es que en el libro, como está el dibujito, pues facilita un poco más la comprensión. Claro, en el libro cada apartadito un poco explicado así chiquitín. Claro. Está muy bien. Sí, se entiende bastante bien. Vale, meiosis 1. La meiosis 1. Vamos a ver las 4 partes que tiene. Empezaríamos por la primera, que es la profase. Profase 1. Entiéndase esto, porque después podemos ver profase 2, metafase 2, anafase 2 y demás, pero eso es de la meiosis 2. Vamos con profase 1, propia de la meiosis 1, lógicamente. Profase 1. Los cromosomas, al entrar en la meiosis, están duplicados y constan de 2 cromátidas, cada uno 4 en total. Vamos a verlo en el libro mejor, para que se vea bien. Meiosis 1, profase 1. Tras la replicación, cada cromosoma consta de 2 cromátidas hermanas, idénticas, unidas por el centrómero, que como veis, se va a ver aquí más abajo y demás, centrómero dentro de este, pero vamos a verlo bien en el dibujito para que se entienda. Tras la replicación, cada cromosoma consta de 2 cromátidas hermanas idénticas, unidas por el centrómero. Los cromosomas homólogos se emparejan formando las llamadas tétradas, importante este concepto, tanto centrómero como tétradas. Este es el momento en que tiene lugar el entrecruzamiento. Muy típica pregunta, además. ¿Cuándo tiene lugar el entrecruzamiento de las Y te pone metafase, anafase, profase, y tú tienes que saber. Claro, tendrías que saber eso. Incluso hay exámenes también donde se ve el dibujo. Se ve el dibujo y te pone 2 de aquí, 2 de meiosis 1, otras de la meiosis 2 y una de la mitosis mismo. Entonces te dicen, a ver, ¿cuál se corresponde con y cada uno está numerada. Entonces tú tienes que ir mirando y ver cuál coincide. Y la que coincide, ponerla. Entonces, pensar que os lo pueden preguntar de todas las formas posibles. Desde una forma visual hasta una forma teórica, hasta una forma práctica de tener que calcular. Te lo pueden preguntar con números. ¿Cuántas cromátidas hay aquí? ¿Cuánto tal? Entonces es bueno saberlo bien teóricamente, porque a partir de ahí ya lo haces todo. No solamente quedarse con el dibujito. Así, sí, vale, es la meiosis 1 y es profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Ya está, no.
no porque no te lo van a preguntar así. Lo preguntan Claro, así pues en luego bachiller, pero no... claro, tienes que saberlo por si luego te hacen deducir algo a partir de eso. Es que estos exámenes es de lo que se trata. La mitad de las preguntas Sí, son deducción, no son preguntas directas. Si fueran eso preguntas es. directas sería pues mucho más sencillo, lógicamente. Sí, aparte de que el temario no es corto ni fácil, pues un poco más de dificultad. Claro, es que saber un poco todo. Pero si te lo sabes, es como todo. Siempre hay materias que son más jorobadas que otras. Una, porque ya es, a lo mejor tú vienes ya con la idea de que en esta carrera no se va a dar mucho de ciencia o no se va a dar mucho de números y después descubres que no es, Sí, que tiene un claro, poco de todo. que no son matemáticas al uso, pero sí que hay mucha estadística, sí que hay mucho tal y que tienes que defenderte. Pero yo creo que pasa en todas las carreras. Todas las carreras, yo por lo que veo, siempre te puede gustar un 80% de las materias, pero siempre va a haber ese 20, ese 30 o ese 10 de porcentaje que sean materias pues muy jorobadas. Una, pues por el Claro, profesor, otra por que no te guste la materia en particular. un poco peor y tienes que esforzarte un poquito más, pero Claro, pero al eso, final se está. claro, pues como en el trabajo, como en todo, sí, siempre va a haber un detonante que te vaya a fastidiar, pero bueno. Vale, pues eso sería dentro de la meiosis 1, que es a lo que vamos. Tendríamos la profase 1. Entender ese pro ya directamente como el comienzo de tal. Por lo menos alguna mnemotecnia en los prefijos para saber. Igual que en meta, ahí esa metafase, ese cambio, bueno, de eso se va a ir viendo. Anafase y telofase, pero por lo menos el orden. Saber bien el orden porque a ver si vas a pensar, no, primero que iba la profase o la metafase o qué iba. Entonces, por lo menos esos conceptos sí. Después ya uno ya lo va recordando porque en modo historia lo va repasando y ya se le queda. Vamos, que la profase 1, después de que haya la replicación de cada cromosoma, consta de dos cromátidas hermanas, idénticas, lo que vimos antes, unidas por el centrómero. Es ahí ese punto central. A ver, eso ya se deduce por el propio nombre, pero bueno, centrómero. Los cromosomas, homólogos, se emparejan formando las llamadas tétradas, que veis aquí en este dibujito, cómo se están juntando, que se juntan a través de centrómero y demás y que forman esas, bueno, no solamente centrómero, pero se juntan totalmente y forman esas tétradas. Es esta es la tétrada. Es el momento en que tiene lugar el entrecruzamiento. Como ves la propia palabra ya, que se están entrecruzando entre las dos, pues ya se deduce. Lo que pasa después es que se alinean simplemente. Ese centrómero, perdón, esa tétrada, se van alineando dentro. Y eso es lo que sería la metafase 1. Entonces pasamos de una profase 1, que acabamos de explicar, a una metafase 1. ¿Qué pasa en la metafase 1? Que los cromosomas homólogos se alinean, como veis aquí en esta imagen. ¿Y qué pasaría en la anafase y en la telofase 1? Que los cromosomas homólogos se separan. De todos modos, vamos a leerlo en la teoría ahora, en el resumen de aquí, por si acaso, pero bueno. Es un poco para que por lo menos ya haya una idea con la imagen. Vamos allá, meiosis 1, como nos pone aquí. Profase 1. Los cromosomas al entrar en la meiosis están duplicados y constan de 2 cromátidas cada uno, 4 en total, como bien podemos ver. Emparejamiento. En esta fase los cromosomas homólogos se aparean 2 a 2, punto por punto, formando bivalentes o tétradas. Es lo mismo, bivalentes o tétradas. Es el mismo concepto. Se suele utilizar más el de tétradas, creo, pero bueno. Bivalentes o tétradas. Creo que Bien, entonces eso sería el emparejamiento, lo que hemos leído ahora. ¿Y qué pasaría después de ese emparejamiento? Que va a haber un sobrecruzamiento o entrecruzamiento, como se le quiera llamar. A mí, pues por ejemplo, también me suena mejor entrecruzamiento. Intercambio de genes de un cromosoma homólogo a otro. Se lleva a cabo la recombinación génica, que es ese... Cuando se entrecruzan, lo que están haciendo es hacer un intercambio de genes de un cromosoma homólogo al otro. Básicamente lo que hemos leído. Metafase 1. Las tétradas mediante sus centrómeros, como os dije, se insertan en las fibras del uso. Importante ese concepto del uso ahí, porque a veces también lo tengo visto. A ver, es muy a pillar un poco, pero bueno. Se insertan en las fibras del uso, alineándose en la placa ecuatorial, pone ahí. Vale, alineándose en la placa ecuatorial más bien, pero bueno. Esa sería la metafase 1. Que las tétradas mediante sus centrómeros se insertan y demás, que es lo que es la alineación que hemos visto antes en la metafase 1, en el dibujo.
¿Qué vendría después de la metafase? Como vemos aquí en el dibujito. Anafase y telofase 1. Los cromosomas homólogos se separan. Ahora vamos a dar un pelín más detallado. La anafase 1 se separan los cromosomas de las tétradas, emigrando N cromosomas, cada uno con sus 2 cromátidas, a cada polo. Y la telofase 1 se produce la citocínesis, que es importante, citocínesis que es dando lugar a las 2 células hijas con N cromosomas. A esta división meiótica se le denomina también división reduccional. Importante concepto, igual que el de citocínesis. Entonces nos quedamos con eso, la meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Antes de entrar en la segunda división meiótica, no se produce duplicación de cromosomas, pues ya están duplicados, dado que en la meiosis 1 se separaron los cromosomas con sus 2 cromátidas. Importante también, que antes de pasar a esa meiosis 2, a esa segunda división meiótica, por así decir, no se va a producir una duplicación de cromosomas, porque los cromosomas ya están duplicados. Porque en la meiosis 1 se separaron los cromosomas con sus 2 cromátidas. Esa separación que vimos antes. Después de la metafase 1, cuando se alineaban, viene la anafase 1. En esa anafase 1 es cuando se separan los cromosomas de las tétradas. De ahí que digamos que no se va a producir una duplicación de cromosomas porque ya están duplicados. Meiosis... me quedo muerto. Meiosis 2. Meiosis 2 es prácticamente igual, lo que dijimos antes, ¿ves? Meiosis 2 es prácticamente igual que la mitosis, salvo por el hecho de que la célula que entra en división es haploide, ya que no hay cromosomas homólogos, y por tanto tras ella se obtienen 4 células hijas, serán los gametos, vamos, con N cromátidas, como podemos ver en la meiosis 2 de aquí. Lo mismo. Leemos la profase y ¿qué nos va a decir en la profase en la diferencia de la meiosis 1? Los cromosomas formados por 2 cromátidas hermanas se alinean, pero ahora ya por separado. No se emparejan, lógicamente. ¿Por qué? No hay homólogo. Porque ahora la célula es haploide. Antes se alineaban porque antes se juntaban, por así decir. Bueno, se juntaban. Se emparejaban. Claro. Son homólogos, ahora ya no hay. Claro, ahora ya no tienen su homólogo. Pero que no, claro, no hay con qué. Claro, porque es haploide, básicamente. Entonces pasaría eso, la metafase 2, nos la ponen de la misma forma, y la anafase 2 y telofase 2, cada cromátida se separan de su hermana y migran a polos opuestos. Y los gametos, por último, que vemos aquí. Importante. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta meiosis 2 que nos aparece aquí? Cada célula hija resultante tiene en su núcleo la mitad de cromosomas que la original, que la N. Además, los cromosomas son diferentes de los originales porque han sufrido recombinación tras el proceso de entrecruzamiento, como podemos apreciar. Y nada, poco más que decir. A ver, ahora simplemente es mirar un poco lo que sería la recombinación y el ligamiento, que vamos a ver aquí. Sobrecruzamiento. ¿Qué es el sobrecruzamiento que vimos antes? El sobrecruzamiento es el entrecruzamiento. Quiero decir, es lo mismo, solo que a veces utilizamos una palabra, a veces utilizamos otra. Pero es lo mismo. Sobrecruzamiento o entrecruzamiento. Intercambio de alelos entre los cromosomas de la pareja de homólogos. Eso que vimos en la meiosis 1. En la meiosis 1. Vale. Quiasmas. Bueno, quismas por aquí, pero bueno. Quismas. Puntos de cruce entre las cromátidas de los bivalentes. De los bivalentes. ¿Qué eran los bivalentes? Las tétradas. ¿No ves cómo se va utilizando una palabra y otra? Es para no liarse y al final puede liarte más. Pero básicamente es para saberte bien las dos. Que las dos significan lo mismo. Pues son los puntos de cruce entre las cromátidas de los bivalentes, en forma de X. Vale, como vemos aquí en el libro, en el manual, veis este quiasma, aunque ponga quisma y en el tal, significa que lo que quieren poner es quiasma. Es esta unión que veis aquí. Exactamente esta. Para que se entienda bien, vámonos con algún dibujito. Vale, quiasma.
Es el punto de cruz entre las dos, de la combinación entre las cromátidas, vamos, de las tétradas, que es en forma de X. Recombinación genética. ¿Qué es este concepto? Recombinación genética. Los loci de uno y otro cromosoma aparecen con una combinación nueva de alelos. Vamos, el intercambio de un solo gen. La consecuencia de este proceso es la aparición de alelos de cada uno de los progenitores en un mismo cromosoma del gameto. La gran importancia de la recombinación genética es la variabilidad que genera. El número de gametos distintos que se puede formar está en función de cuántos loci heterocigotos existen en un individuo. Esta es la explicación al porqué de nuestra individualidad biológica. Entender esto como que esta recombinación genética lo que está favoreciendo y lo que está generando es la variabilidad. Y eso es una de las explicaciones de por qué tenemos esta individualidad biológica. Vale, no siempre se puede realizar el intercambio de los loci, de los cromosomas homólogos, mediante cruzamiento, dado que este se produce a través de los quiasmas. Cuando dos genes tienen nula, esto es muy muy importante también, cuando dos genes tienen nula o muy baja tasa de recombinación entre ellos, se dice que existe ligamiento, vamos, que están ligados, no existiendo combinación independiente de caracteres, tanto fenotípica como genotípicamente. Cuanto más juntos, este es el concepto, cuantos más juntos están dos loci, menos probabilidad habrá de que exista sobrecruzamiento entre ellos. Importante, muy 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 importante esa frase. Que de todos los exámenes que he hecho ya se ve, sabes mucho este tema, esta parte de aquí, son muy importantes. Y vemos aquí pues un pequeño dibujito donde están los cromosomas homólogos, donde está el sobrecruzamiento, el que os acabo de enseñar yo del manual. Veis aquí el quiasma, etcétera. Pues eso es un poquito así. Estas son la clave para poder tener un poco de sí. imagen. Sin duda. A ver, todo. Cuando es algo que se va narrando en partes, en plan parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, pues es importante tener o un esquema, o un dibujo, o algo que te facilite la comprensión. Pero como todo. Vale. Una vez dado esto, nos pasamos a dónde están y qué son los genes. ¿Cuál es la estructura del cromosoma eucariotal? Me sale el ecuador cuando lo digo, no sé por qué. Sí. No sé por Incluso qué. El mismo Word yo creo que te lo corrige. Sí, es que precisamente por eso, incluso cuando los hacemos nosotros en movidas, aparece. Y los que coges de internet, como pueden ser estos o cualquier otro, ves que le pasa a la gente, a todos lo mismo. Vale. ¿Dónde están y qué son los genes? La estructura del cromosoma eucariotal. Un cromosoma es una molécula gigantesca de ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Es la mayor de las moléculas que portamos. Entendemos eso como el cromosoma. El cromosoma es eso, una molécula gigantesca de ácido desoxirribonucleico, que es lo que es el ADN. Es la mayor de las moléculas que portamos. El ADN, ya vamos a entender por qué es la mayor, porque de hecho mide 2 metros o por ahí. El ADN debe experimentar un importante empaquetamiento o condensación, sobre todo en el momento de la división celular, donde esos 2 metros de ADN se convierten en 200 micras, que es una extensión 10.000 veces menor. Es acojonante eso. Claro, imagínate la de información que va ahí. Ya. Verlo en algo tan diminuto, es que es increíble. Sí, la verdad es que sí. Mira, este dibujo es el del libro también. Sí. Si lo vamos viendo después. Mira, ¿ves? Exactamente. La figura 210 viene de ahí. Este es interesante todo en general. A ver. Claro, es que toda la información sobre cómo eres tú va todo metido ahí. Entonces, hay tanta información que eso tiene que ser como un hilo ahí hecho un bonito. Sí, cada vez más pequeño. Después se ve lo de las fibras de 30 nanomilímetros. ¿Sabes? Que siempre es una brutalidad. Vale. Cada cromosoma está constituido por una sola molécula de desoxirribonucleico. Dios, me encanta decirlo así rápido, tío. Parece que hasta me lo sé y todo. Unido a proteínas. Las principales son las histonas. Palabra clave también. Muy importante. Son pequeñas proteínas. ¿Qué son las histonas? Pues son pequeñas proteínas de carácter básico que permiten que el ADN se condense de forma ordenada, alcanzando diferentes niveles de empaquetamiento. Son el núcleo del nucleosoma.
Entonces, ¿qué son las histonas? Pues pequeñas proteínas. Y lo que permiten es que el ADN se condense. Entonces, de una forma ordenada, alcanzando diferentes niveles de empaquetamiento. Esas son las histonas. En eucariotas, el aspecto del material hereditario varía desde la estructura claramente definida, que representa el cromosoma metafásico, a una estructura amorfa y disgregada, la cromatina. Entonces nos quedamos con eso. Básicamente es la definición de cromosoma metafásico. ¿Qué pasa? Es a una estructura amorfa y disgregada, que es la cromatina. Como vemos aquí, en este dibujito. Vimos aquí cómo está el cromosoma metafásico, está X aquí verde con tal, que pasa a la cromatina, que vamos a ver, disgregada en la cromatina. Lo que distingue un nivel de otro es el grado de empaquetamiento o de condensación. Ese mayor grado de compactación se consigue por sucesivos procesos de plegamiento de unos niveles para alcanzar otros. Se va plegando, vamos. Vamos a mirar estos 3 puntitos. El más elemental es el que se alcanza a través de la unión de 8 tipos de histonas con el ADN. Esta unión da lugar a una estructura llamada nucleosoma, que vemos aquí. Estas bolitas, por así decir, que es la unidad básica de condensación del ADN. Como si fuera un rosario, pone. Esta disposición hace que el ADN disminuya aproximadamente 7 veces su longitud. Los nucleosomas se pliegan unos sobre otros y formarían lo que es una fibra de 30 nanomilímetros que proporciona una compactación del ADN que hace que su longitud sea 100 veces mayor. Estaba pensando, 30 nm. Dije nanomilímetros, pero serán... No, hombre, nanómetros no pueden ser, ¿no? Bueno, ahora ya me hizo dudar, no lo sé. Bueno, da igual. Aparecerá así representado como nm y ya no es algo que tampoco haya que saberse de esa forma. Simplemente que son... Yo lo entendía como 30 nanomilímetros, pero creo que es una doble M el milímetro y que la M es el metro. Entonces pueden ser 30 nanómetros. Sí, ahora ya me hace dudar, eso hay que mirar. Sí, bueno. Vale, pues eso, que los nucleosomas, esas bolitas que vemos ahí, lo que hacen es también plegarse unos sobre otros y forman esa fibra de 30 nm. Proporciona una compactación del ADN que hace que su longitud sea 100 veces menor. Que se va condensando todo y empaquetando y condensando y va formando, se va plegando una sobre otra. Y posteriormente, posteriores enrollamientos de estas fibras de 30, posiblemente sobre un eje proteico no histónico, proporcionan el grado final de condensación del ADN. Para que los genes se expresen en la célula, es preciso que la molécula sea accesible, por lo que ha de estar poco o nada condensada, mientras que cuando hace falta traspasar esa misma información genética a las células hijas por mitosis o a los gametos por meiosis, el ADN ha de estar empaquetado, muy condensado. Entonces, la cromatina no presenta un estado homogéneo de compactación, y se distingue a la cromatina, con un empaquetamiento menor, y la heterocromatina, que es la proporción más condensada todavía. Entonces nos quedamos con eso. Naturaleza. La naturaleza del material hereditario. Las propiedades que debe cumplir el material encargado de portar la herencia biológica son guardar la información, permitir copiar fielmente dicha información y posibilitar cierta capacidad de cambio o alteración de la misma. Fue el ácido desoxirribonucleico la molécula que resultó poseer dichas características. Entonces, la naturaleza es las propiedades que debe cumplir este material para aportar la herencia biológica son que guarden la información, que permitan copiar fielmente la información y posibilitar cierta capacidad de cambio o alteración de la misma. Y la que consiguió poseer estas características fue el ácido desoxirribonucleico, el ADN. El ADN está formado por secuencias de nucleótidos, que son sustancias compuestas por ácido fosfórico, como la A, la D como hidrato de carbono, quiero decir, desoxirribosa, más N, una base nitrogenada, que es púrica o pirimídica, que eso es lo que damos más adelante también, con temas de ATGC y todo esto. El ARN, ácido fosfórico, hidrato de carbono, pero no de desoxirribosa, sino de ribosa, y el AN, una base nitrogenada, que es púrica o pirimídica, como habíamos visto en el ADN. En el ADN, estos nucleótidos forman 2 cadenas, cada una de las cuales está dispuesta en espiral, enroscada una sobre otra, formando una doble hélice. La espiral
marca la sucesión de las moléculas de desoxirribosa y ácido fosfórico de cada nucleótido, mientras que las bases nitrogenadas se sitúan en el interior. Las bases púricas, la adenina y la guanina, lo que os dije antes, el ATGC se refiere a eso, a la adenina, la guanina, a la citosina y a la timina. Que después eso sí que entra segurísimo. Sí, eso siempre. Pero bueno, eso ya son de estudiarse medianamente. Entonces, es una forma de saberse eso y cómo después cambia la otra. Eso es el ADN, y después en el ARN pasa a ser uracilo. Entonces, importante saber esas cosas. Pero bueno, básicamente es eso, que el ADN está formado por 2 cadenas, cada una de las cuales está en espiral y enroscada sobre sí mismo formando una doble hélice. Eso ya os lo imagináis ya por los dibujos y todo lo que se haya visto sobre el ADN, cómo van haciendo así esa doble hélice. Y tenemos unas bases púricas y unas pirimidínicas, que son las púricas, adenina y guanina. Pirimidínicas, citosina, timina y uracilo, que es lo que acabo de decir ahora del ARN a diferencia del ADN. El alfabeto de la vida, vamos, como dice aquí el resumen. El sentido de las dos cadenas que forman el ADN no es el mismo, ya que presentan distinta polaridad. Una tiene un sentido de 3 a 5 y la otra tiene de 5 a 3. Por ese motivo es por lo que se dice que ambas cadenas son antiparalelas. Importante. Ese 3 a 5 y ese 5 a 3. De ahí que se les llame antiparalelas. Básicamente. Vale. Existen severas restricciones acerca de las uniones entre las bases nitrogenadas, lo que os acabo de decir antes también. La adenina solamente se puede aparear, por así decir, con la timina. En el ARN, veis ahora, cadena simple, en lugar de timina se sitúa el uracilo. Entonces nos tenemos que quedar con esta pequeña mnemotecnia. Simplemente tú coges y haces A, pones una barrita y una T. La A va con la T. A, T, G, C. La adenina va con la timina. Y la citosina, va con la guanina. Entonces, ATGC o ATCG, como queramos ponerlo en el orden que tal. Yo personalmente lo pongo por ATGC. Adenina con timina y guanina con citosina. ¿Qué es lo que pasa en el ARN cuando hay la cadena simple? Pues que en vez de ser esa T, ese AT, es AU. Simplemente se está cambiando la timina por el uracilo y ya está. Esta relación restrictiva entre las bases es lo que se conoce como complementariedad. ¿Por qué? Porque se complementan una con la otra. La timina se aparea con la adenina porque tienen esa ley de complementariedad. Es la unión de esas bases nitrogenadas, vienen por eso. Entonces es importante saber ATGC. No es básicamente tener alguna regla mnemotécnica o asociarla con cualquier cosa. Lo que cada uno le sea útil, eso ya es más personal. Entonces, simplemente es eso, ATGC. Y la timina la cambiamos por una U de uracilo cuando es ARN. Así un poco por encima. El modelo Watson y Crick explica este hecho, dado que una base púrica se aparea siempre con la misma base pirimidínica. La cantidad de bases púricas será siempre igual a la de las pirimidínicas. Importante esto también, ¿por qué? Porque te lo pueden preguntar en forma de números. El 23%... Sí, problemas. Sí, claro, es eso, básicamente. El 23% tiene adenina, el 20 no sé cuánto tiene la otra. Entonces tú haces como pequeñas reglas de 3, por así decir, y demás, y vas viendo, como tú sabes que hay esa complementariedad, la adenina que va a ir con la timina, si la adenina es 23, tú tienes que saber que es la misma que la otra. Entonces vas haciendo cálculos. No son así tampoco muy complicados ni nada, pero si tú no sabes que hay una complementariedad en los dos, no tienes ni idea de hacer el ejercicio. Porque con el ejercicio te están preguntando ya las dos cosas, la teoría y el ejercicio a la vez. Pero si son muy listos. Sí. No, tontos no son, pero eso es verdad. Pero bueno, se basa de eso. Saber que la base púrica se aparea siempre con la misma base pirimidínica. Pero básicamente es eso. Es el ATGC. Y vemos aquí, pues, es decir, una serie de fórmulas. A más G es igual a T más C. Como vemos ahí de adenina y guanina, y timina y citosina. O A partido de T es igual a C partido de T. Eso es hacer 1 o 2 ejercicios y se entiende perfectamente. Claro, pero todo esto desde la base en la que tú sepas que la adenina va con la timina y que la guanina va con la citosina. Y que si es una U es uracilo y ya sabes que tiene que ser por la RN. Lo típico. A ver, es bastante materia. Y acordarse de todo es difícil. Pero
Hay que machacarlo y machacarlo y machacarlo todo el día. Vale, copias para la herencia, lo que es la duplicación del ADN, la interfase de la meiosis, vamos. La duplicación. La complementariedad de las bases nitrogenadas de las dos cadenas que forman el ADN hace posible su duplicación. La información que contiene puede ser copiada con el fin de transmitirla a la siguiente generación. Las características fundamentales del proceso de replicación del ADN. La replicación del ADN es semiconservativa. Importante concepto también. Esa replicación de ADN es semiconservativa. ¿Qué significa ese semiconservativa? Es decir, que a partir de una molécula de ADN se obtienen dos. Perdón, dos. Es que me voy quedando cada vez más seco. No son importantes, No son importantes, porque ha sido como dos. Sí, me dicen dos así en plan, no importa. A ver, semiconservativa. Es decir, que a partir de una molécula de ADN se obtienen dos. Cada una aporta una hebra de ADN que se ha duplicado. Acabo con 4 cadenas. 2. El proceso es llevado a cabo por el complejo enzimático de duplicación. Cada una de estas enzimas tiene funciones concretas. Comienza con la enzima helicasa, las bases nitrogenadas se separan y el ADN se desenrolla, formándose la horquilla de replicación. Importante lo de helicasa. Las bases nitrogenadas se separan y el ADN se desenrolla. La ADN polimerasa utiliza el molde, una de las hebras del ADN original, y va construyendo las nuevas hebras incorporando los nucleótidos según la regla de la complementariedad de bases. Como veis ahí, si lee A, pone T debajo. La complementariedad de bases que hemos visto antes, ¿os acordáis? Adenina, timina, pues eso es por lo que pone ahí entre paréntesis. Si lee A, adenina, pone T, timina debajo. Vale, la primasa, conforme se va abriendo la horquilla de replicación, inserta un cebador, un fragmento, vamos, sobre el que actúa la ADN polimerasa. Le va engañando. 3. Cuando el proceso concluye, las dos nuevas moléculas se separan. Ambas llevan una hebra nueva y otra antigua, pero las dos son idénticas y constituyen cada una de las cromátidas del cromosoma metafásico, como podemos apreciar en el dibujo. Y veis ese 3 y 5 que habíamos citado anteriormente, es lo mismo. Veis aquí el cebador, la primasa, la helicasa, la ADN polimerasa, esa nueva hebra, la hebra molde, y cómo va haciéndose la cosilla. Vale. La información genética, vamos a ver unos conceptos aquí. Enzimas, ¿qué son enzimas? Son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones químicas. Catalizador. Proteínas, sustancias que se componen de muchos aminoácidos. Nuestro cuerpo se basa en proteínas, exactamente. De esa cadena de aminoácidos. Esas proteínas componen esos aminoácidos. Aminoácidos, hablando de ellos, mira, son moléculas orgánicas que forman parte de las proteínas. Peptídico es la combinación de aminoácidos, un péptido, que se va después, pero bueno, peptídico es la combinación de aminoácidos. Polipéptido, poli, varios, pues muchos aminoácidos juntos. Por lo que muchos polipéptidos darán lugar a las proteínas. Para entendernos así, ya que lo vemos en escala todo. Ribosoma, ¿qué es el ribosoma? Se encuentra en el exterior del núcleo celular, vamos, el citoplasma. Eso es el exterior del núcleo celular, citoplasma. Y sintetiza todas las proteínas que necesita la célula. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula. La propuesta de Garrod, nexo de unión entre genes y fenotipo, es el metabolismo. Fue concretada por Biddle y Tatum en la hipótesis de un gen, una enzima. Un gen es la secuencia de nucleótidos del ADN. Importante eso. Un gen es la secuencia de nucleótidos del ADN, en que se halla codificada la naturaleza y el orden en que se ensamblan los aminoácidos de una enzima. Ese es el gen. Esta definición se tuvo que ampliar, puesto que un gen guarda la información de todos y cada uno de los polipéptidos, vamos, las proteínas, que se sintetizan en una célula, y son genes estructurales. Y en 1970, Francis Crick, con apellido de Grillo, propone el denominado dogma central de la biología, en el que se establece el flujo que sigue la información genética. Se inicia en el ADN.
desde donde se puede duplicar la información para transmitirla a otra célula, o ser transmitida a una molécula ARN mediante transcripción, concepto muy importante que se va a ver también ahora y demás, que es la transcripción y la traducción, esas dos cosas. Porque en el ADN, bueno, vamos a verlo para no adelantarse. Básicamente es eso, que se inicia en el ADN, entonces desde donde se puede duplicar la información para transmitirla a otra célula, o ser transmitida a una molécula ARN, pero para eso habría que hacerlo mediante la transcripción. Desde el ARN, mediante traducción, importante diferenciarlo, la información se expresa en una secuencia polipeptídica. Pero bueno, vamos al tema del código genético y todas estas cosas. La expresión génica, la información en acción. El proceso que conecta los genes con el fenotipo es la expresión génica. Concepto importante también. Hay importantes hasta los pies de página, pero y pies de fotos y de todo. Todo, hay que leerlo todo. Sí, todo. Ya incluso este resumen es bastante completo. Bastante completo. Pero la clave siempre es eso. Es o resúmenes completos de este calibre o el libro. Libro directo. Pasa que claro, es mucha materia. Vale, la expresión génica, la información en acción. El proceso que conecta los genes con el fenotipo es la expresión génica. ¿Cómo se expresa el gen? Vamos. La información genética, para ser efectiva, tiene que seguir un proceso que consta de dos pasos, la transcripción y la traducción. Lo que os acabo de decir de los dos conceptos súper importantes, pues es eso, transcripción y traducción. ¿Qué es la transcripción? Pues cada vez que es necesaria la producción de un determinado polipéptido, ¿os acordáis de eso como proteína? Su secuencia de aminoácidos es copiada desde el correspondiente gen del ADN a un ácido ribonucleico. ¿Qué es eso? El ARN. ARN. Entender bien esa diferencia con ADN. Una cosa es desoxirribonucleico y otra cosa es ribonucleico. Ahí está la miga. El ARN formado es el que viaja al citoplasma con la información, mensaje, para que el polipéptido sea sintetizado. El ARN mensajero, que vamos a ver ahí. Después hay transporte, bueno, vamos a ir viendo. ARN mensajero. Entonces, nos quedamos con eso. ¿Qué es la transcripción? Es para qué es necesaria y demás. Entonces, es necesaria la producción de un determinado polipéptido. Te ponemos ahí como proteína, Su secuencia de aminoácidos es copiada desde el correspondiente gen del ADN. Se copia. Esa secuencia de aminoácidos es copiada, diré, que sería desde el gen del ADN, vamos, a un ácido ribonucleico, a un ARN. Y esa transcripción, por así decir. El ARN formado es el que viaja al citoplasma con la información, ese mensaje, de ahí que sea un ARN mensajero. Vale. El proceso de transcripción es catalizado por la ARN, sí, lo dije bien, hasta dudada, ARN polimerasa. Si es que lío un poco, si lo vas leyendo a la vez tienes que ir pensándolo a la vez para que quede acorde con tu discurso. Entonces es más... El proceso de transcripción es catalizado por ARN polimerasa. Varios, como habíamos dado antes. Pues para que no se vaya olvidando los conceptos, quiero decir. La transcripción sigue las reglas de complementariedad, como bien sabremos, con la salvedad, que esto es lo que expliqué antes, hace una página o dos, del uracilo. Bueno, no se va a decir ahora. Complementariedad con la salvedad de que en lugar de añadir un nucleótido de timina, ¿acordáis? ATGC, timina es AT. Cuando aparece uno de adenina, se añade un nucleótido de uracilo. Vamos, que vamos a cambiar la timina por uracilo, por así decirlo. ¿Por qué? Pues se añade un nucleótido de uracilo en la cadena de ARN. ARN, ácido ribonucleico, no desoxirribonucleico. Entonces nos tenemos que quedar con eso. Que en el ADN es ATGC y en el ARN es AUGC. Así, un poco por encima, pero es básicamente eso. Ay, que me muero. Vale, 1. La ARN polimerasa se une al promotor, que es una región específica situada por delante del gen que se quiere transcribir. Todo esto que vamos a mirar ahora es también bastante importante. Al final va a ser todo, ¿eh? Voy a decir importante todo, absolutamente. La ARN polimerasa... ¿Eh? Por tanto, de principio a fin. Sí, a ver, sí, sin duda. Lo que pasa es que, a ver, se nota cuando hay partes que sabes que entran.
de una forma u otra. Hay 80.000 formas de preguntar una misma información. Ese es el rollo. Pero si dominas la teoría, un poco los ejercicios, un poco tal, pues lo vas a hacer. Pero es que es mucho repaso, es muchísimo repaso, porque tú estás dando esto del tema 2 y cuando llegas al 6 o al 7, dices, vale, el 5 y el 6 y tal, bueno, me lo voy sabiendo bien, pero es que se te está empezando a olvidar un poquillo. No se te olvida del todo, pero no lo refrescas lo suficiente, no te acuerdas. No te acuerdas porque son muchos pasos, porque son muchos detalles, porque son... Aparte, los temas químicos y los temas tal no son temas facilitos tampoco, ¿sabes? No. Sobre todo si a lo mejor provienes de un bachiller como yo, de ciencias sociales, por ejemplo, pues sabes un poquito de economía, sabes un poquito de tal, pero de química claro, pero no. todo lo dejas atrás hace ya tiempo, entonces no... Claro, independientemente incluso de que lo hayas dado, incluso de que tengas un bachiller de ciencias o cualquier tipo de Sí. tal, estas cosas requieren repaso, porque son muy técnicas y no es fácil. Bueno, sigamos, que son las 2 y algo. Voy a tener que hacer la comida a las 5 de la tarde. Yo también. Bueno, sigo yo, ¿eh? Voy a comer. Sin problema. Y después ya... Yo voy a seguir, yo hasta que acabe. Vale, pues vengo luego en cuanto pueda. Vale, perfecto, no te preocupes. Vale, sigo con esto. Ánimo. Gracias. Venga. La ARN polimerasa se une al promotor. Vamos, una región específica situada por delante del gen que se quiere transcribir, vamos. Desde esta región inicia la síntesis el ARN mensajero. Entonces, la transcripción finaliza cuando el ARN polimerasa alcanza la secuencia del fin, una región específica del ADN situada al final del gen, ese ADN fin, esa secuencia fin. Vamos, que esa transcripción que hemos visto va a finalizar pues, cuando el ARN polimerasa alcanza la secuencia fin. En este momento, la hebra de ARN mensajero queda libre y la ARN polimerasa se separa del ADN, pudiendo volver a unirse a otro promotor. Y entonces comenzaría otra vez el proceso. Ese proceso de transcripción se basa en eso. Es cuando llega al final, alcanza esa secuencia fin, y entonces esa hebra de ARN mensajero se queda libre. Y la ARN polimerasa se separa del ADN. Entonces se vuelve otra vez a unir a otro promotor y comienza otra vez el proceso de transcripción. Las hebras de ADN separadas para la transcripción son de nuevo unidas por enzimas específicas. Otros segmentos de ADN se transcriben a ácidos ribonucleicos con distintas al ARN mensajero. Entonces, los ácidos ribonucleicos ribosómicos, la ARN, que vemos ahí con la R, forman parte del ribosoma, se encarga de leer el ARN mensajero. ¿Entendemos? Esos 3 ARNs, por así decir. El ARN con la M como mensajero, el ARN ribosómico con la R y el ARN con la T, que es el de transferencia. Pero bueno, eso, ribosómico. Entonces, los ácidos ribonucleicos de transferencia, el de la T, que se encargan de transportar los aminoácidos durante la síntesis de proteína. Importante saber esos 3, desde un punto de vista ya teórico, quiero decir. Saber ARN con la M es el de mensajero. ARN con la R es ribosómico. Y ARN con la T es el de transferencia. Y saber un poquillo de qué va la cosa y ya está. Después pueden preguntar también, aparte de otros exámenes como hemos visto, el código genético, preguntándotelo así, una secuencia, y tú saber deducir un poco cómo va la cosa y por qué, en base a la complementariedad y en base a distintos factores que ya acabamos de leer. Entonces, ARN transferencia se encarga de transportar, de transferir los aminoácidos durante la síntesis de proteína, básicamente. ¿Qué pasaría después por aquí? A ver. Maduración del ARN. Los ARN mensajeros experimentan una modificación de su estructura una vez que son sintetizados. El ARN mensajero, que produce la ARN polimerasa, se denomina transcrito primario. Primero, vamos. Volvemos a leer. El ARN mensajero que produce la ARN polimerasa se denomina transcrito primario. Este porta la secuencia que codifica el polipéptido. Esta secuencia no está colocada de forma continua en el ARN mensajero, sino que está disgregada en varias secuencias de transcrito primario, separadas por segmentos no codificantes. Importante ahora.
denominados intrones, concepto muy importante, tanto el transcrito primario como el de intrones y exones. Pero bueno, nos quedamos con eso. Esta secuencia no está colocada de forma continua en el ARN mensajero, sino que está disgregada en varias secuencias de transcrito primario, quiero decir, separadas por segmentos no codificantes, que son los intrones, que son secuencias intercaladas, y secuencias codificantes. Las que codifican, las que se expresan, son los exones. Entonces nos quedamos con eso, intrones, secuencias intercaladas. Intrones y secuencias codificantes, denominadas exones. Los no codificantes, intrones, las codificantes, exones, para entendernos un poquillo mejor. A través de un proceso de corte y empalme, que es lo que se llama el splicing, denominando maduración o procesamiento del transcrito primario. Se eliminan los intrones y se colocan secuencialmente los exones, obteniéndose un ARN maduro, importante ahí, que porta la secuencia lineal de un polipéptido funcional. Vamos a volver a leer ese pequeño cachito. A través de un proceso de corte y empalme, splicing, o bueno, en inglés, los que sepan pronunciar mejor que yo, pues splicing o algo así, denominado maduración o procesamiento del transcrito primario. Maduración o procesamiento del transcrito primario. Se eliminan los intrones. ¿Intrones qué eran? Los no codificantes. Se eliminan los intrones y se colocan secuencialmente los exones, que son los que se expresan, obteniéndose un ARN maduro, que porta la secuencia lineal de un polipéptido funcional. Los ARN ribosómicos y de transferencia también experimentan maduración. El lenguaje de la vida, el código genético. Vamos a ver algunos ejemplos en plan de triplete, codón, anticodón, esos rollos. El lenguaje de la vida, código genético. El código genético es el conjunto de reglas mediante las cuales se establece la relación entre la ordenación lineal de nucleótidos de la molécula de ADN y la ordenación lineal de aminoácidos de los polipéptidos. Entonces, es una ordenación lineal de nucleótidos de la molécula de ADN y de la ordenación lineal de aminoácidos de los polipéptidos. Vamos a ver ahora que son... Bueno, esto parte de teoría que imagino que algunos también ya sabrán un poco, pero son 20 los aminoácidos que pueden formar parte de la secuencia de un polipéptido. Polipéptido, proteína, acordaos, y después los aminoácidos, esa cadena, esa forma... Vamos, que hay 20 aminoácidos. Unos polipéptidos se diferencian de otros por el orden en que están unidos los aminoácidos que lo forman. Dado que la naturaleza del ADN y los polipéptidos es distinta, esa información debe ser guardada de forma cifrada de acuerdo con un código. El ADN codifica la información mediante la combinación de sus 4 tipos de nucleótidos. La base del código genético es un triplete para el ADN, un codón para el ARN mensajero en este caso, y está constituido por una secuencia cualquiera de 3 nucleótidos. Pues, por ejemplo, adenina, guanina, citosina, timina o uracilo. ¿Os acordáis del ARN a diferencia del ADN? Pues tenemos esas. Las distintas ordenaciones. Lo importante es quedarse con eso, que cualquiera, pero de 3 nucleótidos. Esa es la forma. En plan, AGT, UCA, AGU, se refiere a eso. Es un triplete, se llama así en el ADN, o el codón en el ARN mensajero. Bueno, ARN y la M. Este mensajero maduro ya de todo. Vale. Las distintas ordenaciones en que pueden aparecer en el triplete sirven para especificar los diferentes aminoácidos de un polipéptido. Por tanto, un triplete especifica un aminoácido. Como podemos ver en el ejemplo, AGT. Distintas combinaciones de aminoácidos forman las proteínas. Pues por ejemplo, triplete, AGT, codón, UCA. Ojito con eso. Si veis una U, como veis ahí, puede ser tanto de codón como de anticodón, porque el triplete es en el ADN y el codón es en el ARN mensajero y demás. Entonces, como bien sabremos, ADN es ATGC, pero no tiene uracilo porque es ADN. Pero cuando aparece el uracilo es ARN, es el ribonucleico, no el desoxirribonucleico, para así entendernos. Entonces, cuando veamos eso, ya vamos a saber diferenciar qué es codón o anticodón, porque es ARN mensajero. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo, pero es un detalle muy importante.
Vale. Ejemplos, pues triplete. AGT, codón, U, CA, ¿veis ahí la U? Anticodón, AG, U, otra vez, es lo mismo. Vale, el código genético tiene las siguientes propiedades, para que nos entendamos. Es redundante o degenerado. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Vamos, hay tripletes sinónimos, por así decir. Es redundante, lo que estamos citando ahora son las propiedades del código genético. Entonces, ¿es redundante o degenerado? Vamos, que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Importante. Además, algunos codones no codifican aminoácidos, sino que son señales de paro que hacen finalizar la traducción. Por ejemplo, UUA, UAG, UGA, como podemos ver ahí. Es un código sin superposición. ¿Qué significa eso? Sin superposición. Que un nucleótido solo pertenece a un codón y no a cualquier otro que forme con los nucleótidos adyacentes, como vemos aquí, en este ejemplo. La lectura es lineal y sin comas. La lectura es lineal y sin comas. Se inicia en un punto y avanza de codón en codón sin separación ni saltos entre ellos. Vamos, que es lineal completamente y no hay comas. Y es universal. ¿Qué significa esto? Pues que todos los seres vivos utilizan el mismo código para traducir el mensaje de ADN a polipéptidos, a las proteínas y demás. Eso es increíble, vamos. Todos los seres vivos utilizan el mismo código para traducir el mensaje de ADN a polipéptidos. Es una pasada este tema. Vale, la traducción. No sé cuánto nos queda, pero estoy muriendo de hambre. Pero da igual, vamos a acabar. La traducción... Me queda un poquillo, ¿eh? Es que el tema 2 es muy potente, muy, muy, muy potente. Dopamina, Prader-Willi, todas las enfermedades cromosómicas. Hasta la 25, madre mía. Vale. Emisión ligada de sexo, tipo de transmisión, complementariedad. Vale. Vamos a acabar la traducción. Yo creo que después podemos parar un poquitín más adelante y ya después, en cuanto acabe de comer, sigo también. A ver, la traducción. Vamos a mirar la traducción. Ese proceso por el que la información del ARN mensajero es convertida, siguiendo las reglas del código genético, al alfabeto de los polipéptidos. En este proceso participan los ribosomas, el ARN mensajero, los ARN de transportes y demás, bueno. Y el de transcripción y bueno, lo que serían los distintos, quiero decir, en el proceso en el que participan los ribosomas, el ARN mensajero, los ARN con la T, el aparato enzimático y demás. Tendríamos en este proceso, pues la síntesis inicia en los ribosomas, los ARNT van incorporando los correspondientes aminoácidos especificados por la secuencia lineal de codones del ARN mensajero. La diferencia entre los ácidos ribonucleicos de transferencia radica en el triplete de nucleótidos complementarios de cada uno de los codones del ARN mensajero, denominados anticodón. Importante. Vimos antes el codón y anticodón que os explicábamos en uracilo y demás. Pues ahora es esto, la diferencia entre los ácidos ribonucleicos de transferencia, de esta T, como vemos aquí, ARN de transferencia, pues la diferencia entre los ácidos ribonucleicos de transferencia radica en el triplete de nucleótidos complementarios de cada uno de los codones del ARN mensajero, denominados anticodón. El resultado es la formación de un polipéptido con una función biológica concreta y distinta de cualquier otra, cuya secuencia de aminoácidos sea diferente. Los ARN que vemos aquí de transferencia son pequeñas moléculas monocatenarias de ARN de unos 80 pares de bases que se pliegan en forma de trébol. Entonces es importante quedarnos con esto, con el anticodón, sobre todo, con esta denominación de anticodón. La diferencia entre los ácidos ribonucleicos de transferencia radica en el triplete de nucleótidos complementarios de cada uno de los codones del ARN mensajero, denominado anticodón. Entonces nos quedamos guay con eso. Vale. Vamos a ver por aquí, vamos a acabar esto de la regulación y nos paramos en la mutación. Si no, va a ser un vídeo tan largo que yo creo que es contraproducente para la gente, en cierto modo. Yo creo que, aparte de nuestra capacidad de atención, a partir de 1 hora o por ahí ya empieza a decaer
Entonces, bueno, se puede ir parando, puedes ir viéndolo como tú quieras y demás, pero bueno, lo suyo es comer también y esas cosas. Regulación de la expresión génica a corto plazo. Está relacionada con el control del metabolismo celular. Activa y desactiva los genes en función de lo que se necesite. En este proceso, vamos a ir por puntos ahora, de la regulación de la expresión génica a corto plazo, que es la que está relacionada con el control del metabolismo celular y demás. Y vemos estos procesos, estos 3 puntos. En este proceso están implicados los genes reguladores, que codifican la secuencia de las proteínas reguladoras o factores de transcripción, los cuales impiden o activan la expresión de los genes estructurales. 2. Para ello se unen a la secuencia reguladora una región específica del ADN situada al inicio de los genes estructurales, impidiendo o activando la unión del ARN polimerasa y por tanto la expresión del gen estructural. Entonces, quedamos bien con eso. En el proceso están implicados genes reguladores, se unen a secuencias reguladoras y después las proteínas reguladoras, estas, se unen específicamente a esas regiones del ADN porque las estructuras tridimensionales de unas y otras son complementarias, vamos, que encajan a la perfección. Concepto muy importante ahora, los correpresores. ¿Qué son los correpresores? Son moléculas a las que necesitan acoplarse algunas proteínas reguladoras para adoptar la conformación espacial adecuada que les permita unirse a una secuencia reguladora concreta del ADN e impedir la expresión génica. Un caso especial de correpresores parece constituirlo el ARN de interferencia. El ARNI, que veis ahí, bloquea la expresión de genes con una extraordinaria especificidad. Entonces los correpresores son eso, son moléculas a las que necesitan acoplarse algunas proteínas reguladoras para adoptar la conformación espacial adecuada que les permite unirse a una secuencia reguladora concreta de ADN e impedir la expresión génica. Esos serían los correpresores como tal. Luego tendríamos los inductores. Los inductores, ¿qué son? Pues las moléculas que al unirse a las proteínas reguladoras hacen que éstas experimenten un cambio en su estructura tridimensional. Inducen. Vamos, que les impide unirse al ADN, permitiendo que el gen pueda ser transcrito. Entonces, esos 2 conceptos bien. Correpresor e inductor. Correpresor, moléculas que necesitan acoplarse a algunas ciertas proteínas reguladoras y adoptan la conformidad espacial. Entonces las adecúan para que les permita unirse a una secuencia reguladora concreta del ADN. Y así impedir la expresión génica. Importante eso, impedir la expresión génica. Bueno, el ARN de interferencia, que bloquea la expresión de genes y demás. Y los inductores, pues son moléculas que al unirse a las proteínas reguladoras hacen que éstas experimenten un cambio. Esto ya las cambian dentro en su estructura tridimensional. Entonces les impide unirse al ADN y eso permite que el gen pueda ser transcrito. Entonces nos tenemos que quedar con eso. Como el correpresor ahí hace después el impedimento de la expresión génica y como los inductores permite que el gen pueda ser transcrito. El modelo del operón. Importante, puede preguntarlo, hay exámenes que no entra para nada y otros que sí, entonces hay que sabérselo. El modelo del operón. 5 puntos. Explica la expresión de los genes de las enzimas que intervienen en el metabolismo de la lactosa, los genes LAC. La enzima beta-galactosidasa se encarga de degradarla a glucosa y a galactosa. Importante. Primer punto que explica el modelo del operón. Quedaos con eso. Explica la expresión de los genes de las enzimas que intervienen en el metabolismo de la lactosa, los genes LAC. La enzima beta-galactosidasa se encarga de degradarla a glucosa y a galactosa. Cerca de los genes LAC se encuentra el gen regulador represor, que codifica una proteína reguladora, el operador, que reconoce y se une a la secuencia reguladora de ADN, situada después del promotor de los genes LAC. Cuando no hay lactosa, pues la unión del represor al operador impide que la ARN polimerasa pueda acoplarse al ADN. Por tanto, la transcripción de los genes LAC no se lleva a cabo. Entonces, importante eso. Cuando no hay lactosa, la transcripción de los genes LAC no se lleva a cabo. ¿Por qué? La unión del represor con el operador impide que la ARN polimerasa pueda acoplarse al ADN. Eso es de lo que se trata. Cuando no hay lactosa, la transcripción de los genes LAC no se lleva a cabo. Entonces, ¿por qué? Porque la unión del represor al operador impide que esa ARN polimerasa pueda acoplarse al ADN. ¿Qué pasa si hay lactosa? Que la lactosa actúa como inductor. Cuando no hay lactosa, operador. Cuando hay lactosa, inductor, provocando que se rompa su unión con el operador. Entonces la ARN polimerasa se puede acoplar al promotor y comienza la transcripción de los genes LAC.
Vamos, que requiere de esa lactosa para que furrule la cosa. A medida que se degrade la lactosa, desaparece el inductor. Cuando se empieza a degradar esa lactosa, desaparece el inductor. Ese inductor, que era la que provocaba que se pudiera acoplar al promotor y que comenzara la transmisión y todo eso, pues que se degrade. A medida que se degrada la lactosa, desaparece ese inductor. Y aparecen represores libres, como los represores de arriba. Represores libres que se unirán al operador y se bloqueará la transcripción de los genes LAC, lógicamente. Una forma de parar. Eso sería el modelo del operón. Importante repasarlo poquito a poco, hasta que tal. Pero bueno, es quedarse un poco con eso. Básicamente, metabolismo de la lactosa, los genes LAC y tal, que lo que hace es degradar la glucosa y la galactosa. Entender represor y operador, pero básicamente es que cuando no hay lactosa, la unión del represor al operador impide que pase esto, que no se lleve a cabo esa transcripción de los genes LAC. Cuando hay lactosa, pues la lactosa está actuando ahí como inductor. ¿Y qué es lo que pasa? Que comienza la transmisión de los genes LAC. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se empieza a degradar esa lactosa? Que desaparece ese inductor. Y empiezan a aparecer lo que se llaman los represores libres, que se unen al operador y bloquean la transcripción de los genes LAC. Vale. Y por último vamos a leer esto de la regulación de la expresión génica. Y me voy a hacer la comida. Regulación de la expresión génica a largo plazo. Silencia los genes de forma permanente. Vamos a ser reversible. Porque no se utiliza más. Está relacionado con el desarrollo del organismo. La regulación de la expresión génica a largo plazo. Acordaos que lo que estábamos dando aquí atrás era a corto. Lo del modelo Perón, con represores, toda esta tralla. Pues eso es a corto plazo. La regulación de la expresión génica a largo plazo. ¿Qué significa esto? Silencia los genes de forma permanente. Es reversible, porque no se utilizan más. Está relacionado con el desarrollo del organismo. Tendríamos metilación y condensación. ¿Qué es la metilación? Dos conceptos muy importantes también que entran, he visto también en varios exámenes. Es que una vez ves unos 40 o 50 exámenes, que es lo que habré mirado ya, pues ves que puede entrar absolutamente todo. Cierto que recalcan un poquito más en algunos temas que en otros, que hay un porcentaje de preguntas mayores a lo largo de los exámenes, sí. Que a lo mejor tienes la suerte o la mala suerte de que tirando de ese banco de preguntas te toquen pues muchas de temas que no controlas también, pues bueno, ya es una cuestión de azar. Ya no es una cuestión de tal. Pero si tú estudias, cuanto más estudies, menos le dejas al azar. Entonces, se trata un poco de eso. Lo mismo pensaba yo en fundamentos de investigación cuando lo hice, y dije, joder, se me hacía complejo, en verdad, ¿eh? Y eso que la catalogan como una materia media, entre media y media alta, por así decir. No alta como esta, tanto, ¿sabes? Y en cuanto lo hice, yo dudaba tal, y nos acaban de dar la plantilla por ahí y tenía un 9 y algo. Y dije, joder, pues a lo mejor no es... Pero en otras circunstancias, quiero decir con esto, que después otro alumno, que a lo mejor haya estudiado lo mismo que yo, y con la misma capacidad y me refiero, en igualdad de condiciones, por así decir, a lo mejor saca un 5 o un 6. Y yo podría haber sacado perfectamente un 5 o un 6. Entonces, porque hay cierta aleatoriedad ahí, y entonces pues te pueden tocar preguntas un poquito más fáciles, objetivamente hablando, quiero decirles que es así. Pero bueno, eso ya es un poco cuestión de todo. Pero yo sin duda la clave es, como todo, es el esfuerzo. Cuanto más, pues mejor. Puedes tener mala suerte, sí, pero en términos generales suele ir ligado el esfuerzo y que haya cierta recompensa detrás. A veces no es la que nos esperamos, pero es la que hay. Vale, después de este momento aquí de filosofía. Regulación de la expresión génica a largo plazo. Metilación y condensación, esos dos conceptos. La metilación es una reacción catalizada enzimáticamente, mediante la cual se inserta un grupo de metilación, en la base nitrogenada de los nucleótidos. Sobre todo, afecta a la citosina, importante, provocando un cambio que impide la unión de la ARN polimerasa y, por tanto, evita la transcripción del gen afectado. Y la condensación impide que la ARN polimerasa pueda acceder a los respectivos promotores, existiendo una relación inversa entre el grado de ADN y el proceso de transcripción. La condensación afecta a grandes segmentos de ADN o a cromosomas enteros. Tanto condensación como metilación
parecen estar implicados en los procesos de diferenciación celular, importante. Mediante estos mecanismos se consigue que cada tipo celular exprese determinadas propiedades. Hoy en día, el término epigenética hace referencia especialmente a factores heredables, bien que de tipo más o menos transitorio, en los que se dan cambios en el ADN. En realidad son cambios que pueden pasarse a la siguiente generación y tiene que ver con mecanismos a largo plazo de regulación. Los casos más paradigmáticos son la inactivación del cromosoma C y el fenómeno de impronta o troquelado, que veremos en los siguientes temas. Entonces nos quedaríamos con eso, metilación y condensación. Intentar diferenciar un poquillo eso, ese tipo de regulación de expresión génica a largo plazo. Y después, conforme en unas horitas o por ahí, acabamos esto. Así hacemos el tema 2. Todo esto lo estoy medio calibrando, por así decir, porque el examen es el día 8. Entonces, como podéis ver, cada día va un tema. Y cuando lleguemos al día 7, pues tendremos acabado todo y quedará un pequeño margen incluso para hacer algún ejercicio, algo otra, lo que vaya surgiendo. Vamos, eso ya cada uno lo que tenga. Y nada, a ver cómo va la cosa. Ánimo para la gente que se presente o la gente que lo esté viendo porque le guste el tema o por lo que sea. Y poco más. Voy a ver si me hago la comida, que me voy a morir aquí mismo. Bueno, hasta la próxima.